Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo tema sobre la preparación para Yom Teruah. Este tema va a ser breve y es porque lo que vamos a hablar aquí es más que un comentario, es un repaso, pero creo que es importante todos los años repasar, ya que tal vez hay alguien en el cual pueda estar escuchando esto que nunca ha estado en lo que es sentirse con ese deseo de comenzar a vivir, experimentar, cumplir los mandamientos del Todopoderoso, o por lo menos este mandamiento de lo que es conservar y santificar las convocaciones que el Todopoderoso santificó y nos ordena a que lo hagamos. ¿Y qué se puede hacer en Yom Teruah? Y yo creo que es importante recordar y aclarar ciertas cosas, porque venimos de un entorno religioso del cual está totalmente alejado de lo que es el mandamiento, el cumplir este mandamiento de lo que es Yom Teruah o las convocaciones santas. Cuando digo alejado es porque ellos ni les interesa, ni les importa y no saben, o sea, es algo nuevo. O sea, ¿qué significa? Que cuando uno viene y comienza a entender que esto es para nuestro beneficio, que es deleitoso, que es algo que nos ayuda a crecer espiritualmente, a entender mejor los tiempos y las ocasiones y el mensaje del Evangelio, a comprender mejor las palabras del Mesías, a, a entender mejor el mensaje profético y a edificarnos, y que obviamente eso también trae responsabilidad, y que la experiencia que estamos teniendo es algo único. Pues cuando venimos de un sistema así a comenzar a hacer algo nuevo para nosotros, pues a veces es un poco confuso el qué hago, cómo me tengo que comportar. Porque de donde veníamos en los días de convocaciones especiales, de los cuales bajo la imaginación de ciertas personas que se volvió dogma y luego ya casi un mandamiento dentro de esos sistemas, pues era algo ya automático, neutral. Se reunían día previo, se delegaba quién iba a traer, aquel trae los platos, aquel trae la comida, solamente vamos a ir para allá, van a traer tal vez algún invitado que no es de esa, que no se reúne ahí, pero sí es dentro del concilio, y todos están esperando a ver qué es lo que aparentemente va a traer ese invitado. Solamente llegan allí, se sientan y escuchan y ya, y se van para sus casas y siguen su vida normal. Pero en las convocaciones santas del Todopoderoso, como Él no se deja nada a la imaginación, pues nos establece que tenemos que primeramente separarlo, apartarlo, no hacer ninguna obra. O sea, no es irnos a trabajar, no es irnos a hacer labores en la casa porque estamos libres, no es a enfocarnos en el mensaje que el Todopoderoso nos quiere revelar en medio de el tiempo en el que vivimos, basado en los tiempos y las ocasiones que Él ha separado para que nosotros demos testimonio. Quién gobierna en nuestras vidas es uno de los propósitos. A quién realmente nuestro oído está presto para escuchar. ¿Quién es ese pastor? Ese pastor que nos dice: si me ama, guarda mis mandamientos. Y nosotros estamos guardando sus mandamientos porque es su voz la que estamos escuchando. Pero también tenemos que entender que muchos de nosotros que salimos de ese sistema
llegamos y comenzamos a explorar, a peregrinar en ciertos grupos que dentro del punto de vista que algunos de ellos pensaban y creían que era el correcto, era ir hacia un judaísmo en el cual tenían su ceder, ¿verdad? Su manera de cómo hacer las cosas. Y lo hacían pensando algunos que era un mandamiento o que era una revelación realmente, que así es que se te tiene, así es que se tiene que observar, así es que se tiene que santificar, así es que, no, así es que tenemos que practicar nuestra vida diaria basado en este protocolo establecido por el sistema del judaísmo, y que muchos creyentes como nosotros, que después nos empezamos a considerar como mesiánicos, raíces hebreas, efraínitas, como en el lugar o en el grupo en el cual cada quien haya habido peregrinado. Pues llega el momento en el cual después pasamos un proceso en donde nos comenzamos a dar cuenta de que nada de eso son mandamientos, y que la fuente real, verídica, y a la cual estamos sujetos es a lo que está escrito. Pero muchos de nosotros comenzamos a experimentar también algo de lo cual yo considero que, en mi humilde opinión, que no está bien. Empezamos a experimentar yo diría unas mañas que no son las correctas, y es desechar lo que en cierto grupo en el cual tal vez participamos en una ocasión, o en ciertos sistemas religiosos en el cual tal vez participamos en una ocasión, dejamos esa práctica o esa bonita costumbre, ¿verdad? De que es de lo que vamos a hablar en este comentario, que es lo que estoy tratando de desarrollar, esa bonita costumbre, y que solamente la hemos desechado porque no queremos identificarnos, o no queremos que nos identifiquen, o no queremos hacerlo igual, porque como estamos en desacuerdo en 2, 3, 4 puntos, pues en nada voy a hacerlo así. Y me acuerdo, ¿verdad?, que en este peregrinar, mientras yo me puse a estudiar todos estos temas, ¿verdad?, en uno de las cosas cuales me encontré y que me ayudó a, a entender un poco, ¿verdad?, de por qué nosotros a veces nos comportamos así. Y es que esto fue algo que fue sucediendo o ha sucedido durante el tiempo. Cuando comenzó este movimiento de los llamados seguidores del Mesías, pero identificándose con un concilio, con una institución llamada la Institución Católica Romana, dentro de ese proceso en el cual ellos comenzaron a desligarse totalmente de todo aquello que los pudiera comparar, que los pudiera tal vez unir a lo que ellos llamaban judaizar, y aquellos que mataron al Mesías, comenzaron a desecharlo todo, lo que no era tan bueno, lo que no era bueno, y lo que era bueno también, y lo que era bueno. Y comenzaron a catalogarlo y lo llevaban a un nivel de pecado, a un nivel de caer de la gracia, a un nivel de menospreciar la sangre del Mesías. Entonces nosotros tenemos que comprender que eso no debe de ser así. Que tenemos que ser sabios. Una de las cosas que sucedió fue que ellos comenzaron, para no compararse o para no tener nada que ver con lo que los comentarios de algunos de sus mayores influenciadores,
fue eh, para que no tener nada que ver con esa chusma. Comenzaron a dejar de hacer lo que todos los creyentes en el Mesías Yeshua siempre estuvieron haciendo, que era guardar los tiempos, las ocasiones, los mandamientos, dentro de ellos el Shabbat. El Shabbat, el único día que tiene nombre en todo el ciclo que nosotros conocemos como semana. Pues ese Shabbat, ellos comenzaron a decir, no nos vamos a reunir en Shabbat para no confundirnos con ellos. Y comenzaron ellos a utilizar, obviamente, como muletilla, la resurrección del Mesías, y ellos la plantearon como si hubiese sido, no estoy diciendo que fue, como si hubiese sido un domingo en la mañana, y comenzaron a manifestar, a enseñar, a crear un dogma que hasta el día de hoy es sumamente fuerte, en donde no nos vamos a reunir en Shabbat como siempre lo habíamos venido haciendo. Ya no lo vamos a hacer ese día, ahora lo vamos a hacer el día de la resurrección del Mesías, ¿verdad? Y estoy hablando de manera general, ¿verdad? No, sin entrar en que fue un sincretismo y entre otras cosas. El punto es para que puedan ver cómo es que nosotros a veces actuamos. Y comenzaron a decir, no, ahora vamos a poner que nos reunimos el domingo porque ya no estamos bajo una ley, sino ahora bajo una gracia, y que ya no la hacemos en Shabbat como los judíos, ahora la hacemos en recordación a la resurrección del Mesías como cristiano. Con el tiempo comenzó otro movimiento sumamente fuerte que también llegó a dominar en cierto tiempo a estos dos grupos, ¿verdad? De manera jerárquica, ¿verdad? Que fue el Imperio Otomano. Y dentro de ese movimiento del Islam, pues comenzaron ellos a llegar a la conclusión de que ellos también tienen que tener un día sagrado, que día sagrado es de ellos. No puede ser sábado, porque ellos tampoco tienen ni quieren saber nada de los judíos, porque ahora ellos aparentemente siguiendo, y es interesante porque ellos están siguiendo la misma teoría, la misma filosofía que el cristiano. Entonces, ellos dicen, no puede ser un sábado porque el sábado es de los judíos. No puede ser un domingo porque el domingo es de los cristianos. Pues nosotros lo vamos a hacer un viernes. Entonces el día sagrado de ellos es el viernes. Entonces ellos, lo de ellos es una teoría bien parecida a lo del cristianismo que se tergiversó. No el cristianismo o el mesianismo o los creyentes en el Mesías, ¿verdad? Porque el nombre que ponga, cómo tú vives cumpliendo los mandamientos del Todopoderoso, como es, entiendes y crees que estás dentro del pacto y que todos los mandamientos son aplicables para ti, que no hay ley abrogada, que el Mesías murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que viene y nos resucitará si hemos estado ya en el descanso, o si estamos vivos seremos transformados. Estamos nosotros en esa fe, en esa esperanza. El detalle o el punto que me quiero enfocar es que la teoría filosófica que muchos se creyeron fue esa, la misma que utilizó la institución de los seguidores tergiversados, ¿verdad? Con mi humilde opinión digo, ¿verdad? Institución católica, y que luego los protestantes lamentablemente llegaron a seguir también. Es que según la teoría de manera general es de los protestantes y de los católicos, es esta: los judíos violaron el pacto, nunca obedecieron los mandamientos, no creyeron en el Mesías, fueron rebeldes a Dios. Por lo consiguiente, Dios los desechó y ahora tiene un pueblo
al cual Él le ha dado una salvación y los ha puesto a vivir por gracia, ya no por ley. Y ahora esa gente vive en el Espíritu, santificándose, basado en los dogmas y en las costumbres que impongan sus líderes. ¿Por qué? Porque el primer pueblo, o sea, el primer pueblo que el Todopoderoso escogió a los judíos, según la teoría filosófica, de manera general, si uno la analiza, ese es el pensamiento al cual ellos han llegado a pensar. Nosotros ahora somos ese nuevo pueblo, esa iglesia. O sea, nosotros ya no somos judíos, ni somos el pueblo, no, nosotros somos ahora el pueblo que se llama iglesia, que fue nacida, según ellos, nacida de las costillas, por la vida, por la sangre del Mesías. Entonces, el movimiento del Islam tiene una teoría parecida. O sea, utilizó el mismo método. ¿Cuál es el mismo método de manera general del Islam? Es, oye, si Dios, o como ellos le llaman, Alá, si Él cogió a Abraham, Él también escogió a Moisés, sacó a ese pueblo de Israel de Egipto, sí los salvó, sí hizo todos esos prodigios, sí hizo todos esos milagros. Él trabajó y fue y todo con este pueblo, pero este pueblo nunca le fue fiel, este pueblo fue rebelde, este pueblo nunca guardó el pacto. Por lo consiguiente, Dios los desechó y se buscó a otros profetas. ¿A quienes? A los gentiles, y a los cuales lo hizo iglesia. ¿Y por medio de qué maestro? Del maestro y el profeta Jesús de Nazaret. Ese es el pensamiento del Islam. Pero, ¿qué pasó? Según ellos, la teoría, este grupo llamado los seguidores de este Jesús de Nazaret, de ese Mesías, también les fueron rebeldes, también se tergiversaron, también desecharon la palabra, también violaron el pacto. Pues entonces, ¿qué hizo ese Dios todopoderoso? Se escogió a un profeta, al último y gran profeta, llamado Muhammad. Entonces ese gran profeta reconoce todo el mérito y todo lo que Moisés como profeta hizo, y todo lo que hizo también Jesús, también lo reconoce. Pero sus seguidores lo desecharon, y por lo consiguiente ahora tenemos a un profeta que es el más grande de todos, y el que nos ha dado ahora los mandamientos, las leyes, y cómo es que nosotros encontramos esa salvación por medio de esas oraciones, por medio de estas buenas obras, por medio de todo lo que según ellos dicen que se tiene que hacer. Pero nosotros sabemos que el Todopoderoso, en Él no hay sombra ni mudanza, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que su palabra es firme y es fiel, la que dijo desde Bereshit, desde el principio, desde ese retoño del comienzo de todo, que en ningún momento Él ha desechado a su pueblo, ni lo desechará, que en ningún momento Él cambia ni se molesta con un pueblo, lo desecha y se coge otro. No, Él dice, por mi palabra, por mi nombre, por mi integridad, yo cumpliré lo que yo he dicho. Porque sea Elohim todopoderoso veraz y todo hombre mentiroso. Porque su palabra permanecerá aunque el cielo y la tierra pasen. Él no se fue a escoger a otra gente, ni a otro pueblo, ni a una iglesia, no. La iglesia siempre ha estado. Y ese es el pueblo del Todopoderoso al cual siempre le ha sido fiel. Como le dijo a Elías, siempre tendré gente que no doblarán sus rodillas ante Baal. Y ese pueblo de Israel, al cual él le bautizó, si se podría decir así, como el nombre de Israel, es hasta el día de hoy, y hasta que dentro de sus promesas
estará en esa nueva Jerusalén. Es Israel, que se compone entre israelitas y gente de las naciones. Que entre ambos pueblos que hizo uno, sean de allá, que vivan en Arabia, que vivan en Indonesia, que vivan en China, que vivan en Japón, que vivan en Puerto Rico, que vivan en Estados Unidos, o que vivan en México, o que vivan en Guatemala, o en Honduras, o en El Salvador, o en Panamá, en donde quiera que vivan, Argentina, en donde quiera que vivan, si tienen la fe en el Mesías Yeshua y guardan sus mandamientos y creen que el Todopoderoso lo levantó de entre los muertos y resucitó, ellos son parte del pueblo, herederos de Abraham, coherederos de la misma promesa con el Mesías Yeshua. Y entendiendo esto, a pesar de que nosotros hemos peregrinado, tal vez por los grupos que cada quien haya peregrinado, tenemos que comprender que en un día como Yom Teruah no es tanto como los otros días, como por ejemplo Pesaj, que hay un poquito más de especificaciones dentro de la escritura de qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, sino aquí solamente se dice será un día de aclamación, de tocar el shofar, no harás ningún trabajo, te reunirás, obviamente se le da algunos términos sobre los sacrificios que tenían que llevar. Nosotros sabemos qué sacrificios son los que nosotros hacemos, sacrificios de alabanza que proclamen su nombre. Esos de los cuales le agradan al Todopoderoso, de los que demuestran que nuestro corazón está realmente circuncidado. Entonces nosotros, dentro de todo esto, tenemos que entender que hay ciertos minhagim o minhag, que son costumbres que dentro del sistema del judaísmo hacen un día como Yom Teruah. Y muchos de nosotros que peregrinamos tal vez por alguno de estos grupos que aplicaban todo este ceder, ¿verdad?, al día de Yom Teruah, pero con la mente en el Mesías Yeshua, y no en el judaísmo. A veces, al nosotros enterarnos de que mira, esto que hace nosotros ya no era del judaísmo, y eso no es un mandamiento. Eso, la escritura no dice que hay que hacer eso. Nosotros no tenemos la obligación de hacerlo. Así que ya nosotros no queremos que nos comparen con el judaísmo. Así que ya no voy a prender velas en Shabbat, ya no voy a hacer comidas en Shabbat, comida cuando digo, ya no voy a estar reuniéndome con la familia a la hora comenzando el Shabbat, hablar un poco de la parashá. Ya no voy a hacer nada de esas costumbres porque no quiero que me comparen no quiero ya estar orando por mi esposa, ni estar orando por mis hijos, ni mis hijas. Ya mejor quiero hacerlo de una manera diferente, ni como el cristianismo, ni como el islam, ni como el judaísmo, ni como los mesiánicos de raíces hebreas que quieren ser más judíos que ellos, ni como ninguno. Quiero hacerlo diferente a mi manera. Y ahí es donde a veces cometemos el error. Una cosa es que nosotros comprendamos que ese minhag, que esa costumbre, contradiga lo que dice la escritura, pues entonces nosotros decimos, eso ya yo no lo voy a aplicar, porque entiendo que eso contradice lo que dice la escritura. Pero si es una costumbre bonita, que adorna el mandamiento, que realmente nos trae edificación, ¿verdad?, que nos hace realmente entrar en ese ambiente del tiempo de consagración que deberíamos de tener en ese momento, pues algo de lo cual deberíamos, en mi opinión, de seguir practicando con un entendimiento un poco más maduro. Por eso yo decía en el video anterior, lo que tú has entendido, lo que tú has comprendido, aplícalo con amor, con fe, y con el tiempo, los meses, los años, te vas a dar cuenta qué realmente debemos de mejorar y qué no. Qué realmente podemos seguir mejorando y qué debemos de desechar.
¿verdad? Hay muchas costumbres dentro del sistema del judaísmo que se hacen en Yom Teruah, como los shofar, tocar el shofar es un mandamiento, pero de la manera que ellos hacen, que tienen que ser 101, las brajot que hacen, las bendiciones que ellos hacen, tienen ciertas bendiciones específicamente para ese día y en qué tiempo es que realmente lo hacen. Entonces, son cosas que no son mandamientos, no son mandamientos, pero tampoco son una prohibición. Y es ahí es donde yo digo que está ese hilo finito, en donde qué es un mandamiento y qué es un minhag, una costumbre hermosa, bonita, que a veces es digna de admirar y aquel que la haya aplicado y sienta una edificación y una bendición en hacerlo, aunque digan que tú estás imitando yo no sé a quién, usted está seguro de lo que está haciendo. En mi humilde opinión, yo lo seguiría aplicando. Porque no, o sea, yo lo primero que le diría a la persona es, pruébame bíblicamente que esto, como siempre le he dicho a muchas personas, pruébame bíblicamente que esto que yo estoy haciendo está prohibido en la escritura. Y yo, créeme que lo dejo de hacer. Dígame en dónde está en la escritura o viceversa. Dígame en la escritura una persona que haya decidido no hacer, ¿verdad? Algo porque se siente incómodo haciéndolo, porque antes lo hacía, pero ahora se siente incómodo porque no le cuadra. Pruébame bíblicamente que yo tengo que hacer eso. Como, por ejemplo, en una ocasión yo me encontré con cierta persona que no me lo dijo directamente, pero como que tiró el comentario porque este servidor en Shabbat no come pescado. No come pescado. O sea, yo nunca me ha gustado el pescado y en Shabbat no como pescado, obviamente porque no es parte de mi alimentación. Y si alguien, y se dio el tema que preguntó, yo dije, no es un mandamiento que en Shabbat tenga que comer pescado. No hay un mandamiento en la escritura que en Shabbat la persona tenga que comer pescado. Eso es un minhag del judaísmo. Eso es una costumbre del judaísmo. En el judaísmo está esa costumbre que la han elevado a un nivel casi de mandamiento. Yo digo casi porque es que muchos hablan sin enterarse, sin informarse, sino bajo su imaginación. Porque cuando tú estudias, analizas y ves, no lo que te digan, no la información que te pareció de un judío mesiánico, no. Cuando tú los escuchas a ellos directamente, a la fuente, a los maestros, rabinos, como se llame, que hablan sobre el tema, que hablan no para defenderse, no para explicar, no para engañar, no, sino que le están hablando a su mismo discípulo basado en un tema que están hablando y se están basando en las leyes de ellos mismos y establecidas por ellos mismos. Ellos mismos lo aclaran y les explican y les enseñan a sus discípulos, aunque después acá tal vez a lo mejor se encuentren con un no judío y no le quieran aceptar las cosas y le digan que sí, que esto. Pero ellos mismos explican. Dicen honestamente, esto es un minhag, esto es una costumbre, esto no es toraita, esto no es de la Torah, esto no es Torah Shaviel P, esto tampoco es la Torah oral, esto no es una misbot de Rabanán, o sea, que no es un mandamiento rabínico, no, esto es un minhag, esto es una costumbre de ellos y que ellos lo aplican. Entonces, como muchos se quieren a veces ser hasta más judíos que los judíos, pues tiró ese comentario. Oye, pero es que siempre en Shabbat hay que comer pescado. Ya, eso es algo casi obligado. Es que eso hay que comer pescado. No es un mandamiento bíblico de ninguna índole, por donde quiera que tú lo busques, comer. Entonces, a donde quiero ir es que en Yom Teruah, lo que entendamos
lo que comprendamos, aplicarlo. No confundirnos, porque, ay, es que yo me siento que estoy haciendo algo como si fuese del judaísmo. No. Usted aprendió algo de una fuente, es una costumbre bonita, es una costumbre linda, al igual que si no lo hace y usted tal vez tiene una manera en la cual usted santifica el tiempo, el día, lo consagra, se edifica, que tal vez no venga del judaísmo, tal vez dentro de su misma experiencia, cultura, que usted diga, mira, yo aprendí esto toda mi vida y de esta manera yo me siento bien, me edifico con la familia, siempre y cuando no contradiga la escritura, el mandamiento, está bien, porque simplemente el mandamiento es tocar shofar y expresar, aclamar que ese es un día consagrado. Que ese día o ese tiempo en donde comienza, nosotros, como estaba hablando en el video anterior, no acordamos de qué, de la venida de nuestro Rey el Mesías. Sugerencias, tocar un tema que tenga que ver con la venida del Mesías. Hablar un tema que tenga que ver con el tiempo de Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Uno de esos libros hermosos, bellos, para eso es el libro de Hebreo, la carta a los hebreos. También hay gente, ¿verdad?, que habla sobre lo que hizo Abraham con Isaac. Hablan sobre ese tema. Hablan tal vez algún tema dentro de la escritura, del tiempo de Ezra y Nehemías, cuando regresaron. Habla temas del tiempo, ¿verdad?, de Sukkot. O sea, hay muchos temas que son relacionados al tiempo o al día de Yom Teruah que nosotros podemos ese día coger y utilizarlo como un método de guía para nosotros entrar en ese proceso de el ambiente en el cual estemos en línea con lo que estamos estableciendo en nuestra vida para santificar y consagrarnos en el tiempo que el Todopoderoso estableció. Yo anhelo y deseo, ¿verdad?, que esto tal vez haya sido de ayuda para alguno que tenga alguna duda, alguno que de momento dice, ay, pues ya no puedo hacer esto porque soy un judaizante, ya no puedo hacer esto porque soy un cristiano, ya no puedo hacer lo otro porque entonces, ¿qué hago? No hago nada, me quedo en mi casa tirado mirando el cielo. No. Hay muchas cosas. Meditar, orar, darle gracias al Todopoderoso, engrandecer su nombre, cantar alabanza, estudiar la escritura sobre el tema que hayamos escogido, acordarnos y sobre todo santificarnos y orar y anhelar para que el Todopoderoso nos siga ayudando para cuando ese día se manifieste, si es en nuestros días, nos encuentre ahí haciendo lo que Él nos ha ordenado. Shalom, brajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.